¿Alguna vez has sentido que hay algo más dentro de ti, un potencial inmenso que no logras alcanzar? Quizás te levantas cada día con la sensación de que podrías ser más, hacer más, vivir más plenamente. Pero algo te frena, el estrés, las dudas o esa vocecita que te dice que no es el momento. Si eso te suena familiar, este video es para ti. Hoy vamos a cambiar eso con un solo ajuste en tu forma de pensar. Dejar de resistirte a lo que no puedes controlar y empezar a abrazar lo que sí está en tus manos. No necesitas más tiempo, más dinero ni más oportunidades. Lo que necesitas ya lo tienes, solo hay que despertarlo. Y para hacerlo práctico, te voy a compartir 15 ejercicios de mindfulness que puedes empezar a usar hoy mismo para desbloquear esa versión de ti que está esperando salir, esa que no se conforma, que no se rinde, que sabe que puede brillar. Esto no es teoría vacía, es un camino probado por los estoicos y respaldado por la ciencia moderna. Antes de seguir, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe con intención esta frase. Desde hoy, despierto mi potencial con mindfulness. No lo hagas por rutina, hazlo como un compromiso contigo mismo, porque este no es solo un video, es el comienzo de una transformación. Imagina por un segundo cómo sería tu vida si vivieras al máximo de tu capacidad, si cada día te sintieras más fuerte, más claro, más en control. Eso empieza ahora, así que toma aire, prepárate y vamos a sumergirnos juntos en este viaje. Empecemos por lo básico. Despertar tu potencial requiere estar presente y todo comienza con tu respiración. ¿Cuántas veces al día respiras sin darte cuenta, perdido en pensamientos o preocupaciones? Los estoicos, como Epicteto, entendían que el control empieza en lo más simple. Domina lo que puedes y eso eres tú. La ciencia respalda esto. Respirar conscientemente reduce el estrés un 20% y activa tu sistema nervioso para la claridad. Este ejercicio es tu primer paso. Hazlo así. Siéntate o párate, cierra los ojos si quieres e inhala por la nariz durante 4 segundos. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Luego, exhala lentamente por la boca durante 6 segundos, dejando que la tensión se vaya. Repite esto 5 veces. ¿Qué notas? Tal vez un cosquilleo, una calma que empieza a crecer. Yo lo hago cada mañana y siento cómo mi mente se despierta, como si alguien encendiera una luz. Este simple acto te recuerda que estás vivo, que tienes poder sobre este momento. Tu potencial no está en el futuro, está aquí, en cada respiro que tomas con intención. Segundo, para despertar tu potencial necesitas claridad. ¿Cuántas veces te desgastas peleando contra cosas que no puedes cambiar? El tráfico, las opiniones de otros, el pasado. Marco Aurelio escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Entiende esto y encontrarás fuerza. La ciencia dice que enfocarte en lo controlable reduce la ansiedad. Haz este ejercicio. Toma un papel o tu celular y escribe una cosa que sí depende de ti hoy. Puede ser, voy a terminar esa tarea o voy a sonreír más. Léelo en voz alta, siéntelo como una decisión. Una vez lo hice antes de una reunión difícil. Escribí, voy a escuchar sin reaccionar, y cambió todo. Esto no es solo una lista, es un recordatorio de tu poder. Cuando dejas de gastar energía en lo imposible, tu potencial se libera para lo que realmente importa. Tercero, conecta con lo que eres. ¿Cuántas veces ignoras lo que tu cuerpo te dice? Un nudo en el estómago, hombros tensos. Los estoicos sabían que el cuerpo y la mente están unidos. La ciencia confirma que el escaneo corporal mejora la autoconciencia y reduce el estrés. Haz esto. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y recorre tu cuerpo mentalmente de pies a cabeza durante 2 minutos. Empieza por los dedos de los pies. ¿Están relajados o tensos? Sube a las piernas, el torso, los brazos, la cara.
No juzgues, solo observa. La primera vez que lo intenté, noté cuánto cargaba en mi cuello sin darme cuenta. Este ejercicio te trae al presente, te muestra dónde estás bloqueado. Tu potencial no puede despertar si estás desconectado de ti mismo. Escúchalo. Cuarto, imagina lo que puedes ser. ¿Cuántas veces te limitas porque no te atreves a soñar? Séneca decía, lo que necesitas ya está en ti, solo hay que sacarlo. Estudios muestran que visualizar aumenta la motivación un 30%. Haz este ejercicio. Siéntate, cierra los ojos y por un minuto imagina tu día ideal. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Hazlo vívido, el sonido de tu risa, la luz del sol, el orgullo de un logro. Una vez visualicé terminar un proyecto grande y esa imagen me empujó a empezar. Esto no es fantasía, es programar tu mente para el éxito. Tu potencial crece cuando le das forma en tu cabeza primero. Quinto, despierta tu potencial valorando el ahora. ¿Cuánto te pierdes por quejarte o mirar lo que falta? Marco Aurelio agradecía cada día, incluso las dificultades. La psicología dice que la gratitud reduce el estrés un 23%. Haz esto. Párate o siéntate, respira hondo y di en voz alta 3 cosas buenas de este momento. Puede ser, tengo salud, el café huele increíble o estoy aprendiendo. Cuando lo hice un día gris dije, la lluvia me calma y mi perspectiva cambió. Este ejercicio te saca del piloto automático y te conecta con lo que ya tienes. Tu potencial no necesita más cosas, necesita que veas lo que ya está aquí. Sexto, no dejes que las emociones te dominen. ¿Cuántas veces has explotado y luego te arrepentiste? Epicteto enseñaba, hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio está tu libertad. La ciencia dice que pausar 6 segundos corta impulsos emocionales. Haz esto. La próxima vez que te alteres, un comentario, un problema, respira profundo 10 veces antes de hablar o actuar. Conté una vez frente a un jefe exigente y en lugar de discutir, respondí con calma. Cambió todo. Este ejercicio te da control y en ese control despierta tu potencial para elegir, no solo reaccionar. Séptimo, ancla tu mente al presente. ¿Cuánto divagas en el pasado o el futuro? Los estoicos usaban la atención plena para centrarse. La ciencia dice que esto reduce la ansiedad. Haz este ejercicio. Toma un objeto, una taza, una piedra, y por un minuto toca su textura, su peso, su temperatura. Describe mentalmente, ¿es frío? ¿Áspero? Lo hice con una moneda y me sorprendió cómo mi mente dejó de correr. Esto te trae a la hora, donde tu potencial vive. No está en mañana, está en lo que tocas hoy. Octavo, enfoca tu intención. ¿Cuántas veces tu mente se dispersa? Séneca decía, dirige tu mente o ella te dirigirá. Los mantras calman y alinean según estudios. Haz esto, siéntate, respira y repite por 30 segundos, yo elijo mi paz. Dilo con calma, siente cada palabra. Lo probé en un día caótico y sentí un clic interno. Este ejercicio es como un timón. Guía tu energía hacia donde quieres, no donde te lleva el ruido. Tu potencial se despierta en la intención. Noveno, mueve tu cuerpo con presencia. ¿Cuánto caminas sin estar ahí? Los estoicos valoraban la acción consciente. La ciencia dice que esto mejora el enfoque. Haz este ejercicio. Camina lento por 2 minutos. Siente cada paso, el talón, la planta, los dedos y cómo el suelo te sostiene. Lo hice en mi casa y noté detalles que siempre paso por alto. Esto no es solo ejercicio, es despertar tu potencial a través del movimiento, conectando mente y cuerpo. Décimo, libera tu mente de cargas. ¿Cuánto llevas que no necesitas? Epicteto decía, lo que no controlas, déjalo ir. Visualizar alivia la tensión mental. Haz esto. Cierra los ojos, imagina una preocupación como un globo, átale un hilo y suéltalo por 1 minuto. Vi una vez mi estrés por trabajo flotar y desaparecer.
Fue liberador. Este ejercicio te aligera y en esa ligereza tu potencial respira y crece. 11avo, reconoce lo que logras. ¿Cuántas veces ignoras tus avances? Marco Aurelio reflexionaba cada noche para crecer. La ciencia dice que esto fortalece la confianza. Haz esto. Toma un papel y escribe 3 cosas que hiciste bien hoy, como ayudé a alguien o terminé algo. Una noche escribí no me rendí y me sentí más fuerte. Tu potencial no solo está en lo grande, está en ver lo pequeño que construyes. 12º, calma tu cuerpo para despertar tu mente. ¿Cuánto te tensionas sin darte cuenta? Los estoicos buscaban equilibrio interno. La ciencia dice que esto regula el sistema nervioso. Hazlo. Inhala 4 segundos, aguanta 4, exhala 4, aguanta 4. Repite 5 veces. Lo probé antes de dormir y sentí mi cuerpo relajarse como nunca. Este ejercicio es un reset. Tu potencial brilla cuando estás en paz. 13avo, mira con claridad. ¿Cuánto te enredas en juicios? Séneca decía, observa, no reacciones. Esto entrena la mente, según estudios. Haz esto. Por un minuto, mira algo. Un árbol, una pared, sin etiquetarlo como bueno o malo. Solo míralo. Lo hice con una planta y me sorprendí de su simpleza. Tu potencial se despierta cuando dejas de pelear con lo que ves y solo lo aceptas. 14avo, no temas equivocarte. ¿Cuánto te paraliza el miedo al error? Marco Aurelio veía los fallos como lecciones. La ciencia dice que aceptarlos aumenta la resiliencia. Haz esto. Recuerda un fracaso reciente y di en voz alta, me enseñó algo. Fallé una vez en un proyecto y dije, aprendí paciencia. Cambió mi perspectiva. Tu potencial no se apaga con los tropiezos, se forja en ellos. 15avo, termina en paz para despertar mañana. ¿Cuántas veces acabas el día agotado? Los estoicos agradecían todo, incluso lo duro. La gratitud mejora el sueño, dice la ciencia. Haz esto. Siéntate 2 minutos, respira y agradece lo bueno y lo difícil de hoy. Una noche agradecí un problema porque me hizo crecer y dormí mejor. Tu potencial florece cuando cierras con serenidad, listo para un nuevo comienzo. Si llegaste hasta aquí, tienes en tus manos 15 ejercicios de mindfulness para despertar tu potencial con un solo cambio de mentalidad. Enfocarte en lo que controlas y soltar lo que no. Esto no es solo un video, es una invitación a vivir diferente, a dejar de esperar el momento perfecto y empezar a crearlo. Cada ejercicio que te di, desde respirar con intención hasta cerrar con gratitud, es una herramienta para que hoy des un paso hacia esa versión de ti que no se conforma, que no se rinde, que sabe que puede más. Imagina cómo sería tu vida si aplicaras esto cada día. Más calma, más claridad, más poder sobre tus decisiones. No tienes que hacerlo todo de golpe. Empieza con uno, el que más te llame, y construye desde ahí. La ciencia y los estoicos coinciden. Tu potencial no está fuera, está dentro, esperando que lo despiertes con presencia. Así que ve a los comentarios y escribe otra vez, con fuerza. Desde hoy, despierto mi potencial con mindfulness. Si este video te inspiró, te hizo reflexionar o te dio ese empujón que necesitabas, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que también merece este cambio. Esto no termina aquí. Es el comienzo de un camino donde tú decides cuánto creces, cuánto brillas. Tu mejor versión no está en el futuro, está en el próximo respiro que tomes con intención. Gracias por estar aquí, por elegirte a ti mismo. Nos vemos en el próximo video, porque tu potencial ya está despierto, solo falta que lo vivas. Hasta pronto.